La historia que voy a contarles comienza en un bosque, en algún lugar de Tanzania. Se trata de un lugar en el que no vive ningún hombre. Es un lugar salvaje. En esos árboles hay colobos. Son monos del antiguo mundo. Al amanecer se escucha el rugido de los colobos machos. Ese grito marca su autoridad sobre un territorio. Los colobos viven en manadas, cada una en una parte del bosque. Es una regla de vida que debe respetarse. Sin embargo, el colobo no es un guerrero. Es un animal generalmente pacífico que protege solo a su familia. Viviendo colgado entre cielo y tierra, el mundo debe verse de manera diferente. A veces pienso que si hubiera nacido colobo en un bosque de Tanzania, todo habría sido distinto. Pero contra toda expectativa, no nací mono, nací hombre. Y la vida del colobo dio un giro radical. Fue hace mucho tiempo. Un día, el colobo y los suyos sufrieron una conmoción. Su bosque desapareció y en su lugar habían sembrado té. El colobo nunca había visto algo semejante. Algo que el colobo tampoco había visto nunca era yo. Jamás había visto a un ser humano. Estaba entre perplejo y curioso. Me observaba mientras cosechaba el té. Ese campo cultivado era mío, era mi territorio. El colobo no lo había entendido, así que lo capturé. El colobo se halló en otro mundo, muy lejos de su bosque. Conoció la civilización. Le conseguí un rol, divertirme. Es lo único que puedo hacer por él. Después del león o el elefante, quizás él también se convierta en un héroe documental o publicitario. Lo ahuyentaron de sus tierras, pero su imagen está conmigo. Han pasado miles de años de civilización. La existencia de aquel mundo salvaje aún nos fascina, como si la naturaleza estuviera en algún lugar de nuestro ser, a pesar del progreso. Esa fascinación por el mundo viviente no es algo reciente, se remonta al origen de la humanidad. Hace 36.000 años, sobre las paredes de las cuevas, el hombre prehistórico dibujaba bisontes, leones, caballos salvajes. Les temían, vivían bajo el yugo de la naturaleza. Hoy los roles se han intercambiado. El mundo salvaje está en manos del hombre. La naturaleza ha cedido el paso a la civilización. Toleramos su existencia. Los animales salvajes se han convertido en los refugiados de la tierra. Tienen sed, hambre y miedo. Pronto no tendrán a dónde ir. Uno a uno desaparecen. Son sustituidos por todo un mundo doméstico que alimenta, que sirve. Un mundo útil para el hombre. En 500 generaciones, es decir, apenas 10.000 años, todo ha sido domesticado, o casi todo. La agricultura ha cambiado la faz de la tierra. Ahora es el turno de la genética y de la química. 4.000 millones de años de evolución habían forjado la vida en la tierra. Desarrollo, agotamiento, clima. En tan solo algunos siglos, la especie humana ha alterado todo. A ese ritmo, ¿qué aspecto tendrá nuestro planeta mañana? Aún estamos a tiempo para abrir los ojos ante lo que nos rodea. Esta es la historia de un viaje para reconciliarnos con la tierra.
Este viaje comienza con un gran salto hacia el pasado, hace más de 2.000 millones de años atrás. La historia se borró, pero aún yace un santuario escondido en el corazón de la selva amazónica, entre Venezuela, Brasil y Guyana. Es un tepuy, una meseta de arenisca, bañada por lluvias tropicales, una de las masas rocosas más antiguas de la Tierra. La llaman Roraima. Roraima no es una montaña común, es una mensajera del tiempo. La historia de la vida sobre la Tierra está protegida por esta fortaleza natural, protegida de los cruces entre especies, de la contaminación y del hombre. Al acercarnos a Roraima, se aprecia la superficie de la Tierra como en sus primeros días. Su suelo no es fértil, es un mundo de rocas desnudas, lavadas con agua y escoria, rico en minerales. Cuesta creer que la vida se desarrolló en un mundo tan inhóspito. Hay que acercarse y observar con detenimiento para entenderlo. Sobre esta meseta puede distinguirse una capa fina de vida muy antigua. Son líquenes, organismos diminutos, mitad plantas, mitad hongos. Los líquenes son pioneros. Los caracteriza su tenacidad, su resistencia. Pueden vivir en autosuficiencia sin echar raíces. Se alimentan de nada o cuando mucho de ese carbono que flota en el aire. Con ese carbono, sol y agua, los líquenes construyeron un colchón para la vida. Dentro de los líquenes hay bacterias. Son la unidad básica de los seres vivos, el origen de todo. Son minúsculas e incluso hoy siguen produciendo todas las funciones vitales y contienen todos los códigos genéticos de los seres vivos. Habitan cualquier medio, cohabitan en cualquier cuerpo, en el mío inclusive. Pero en ese periodo de la historia, las bacterias colonizaban sobre todo las algas verdes presentes en los líquenes. Estas algas son verdaderas bolas de energía. Transforman el carbono con la luz solar. La particularidad del líquen es la siguiente. Dicha energía no es utilizada por las algas. Dan el carbono a un hongo que a cambio alimenta el alga. Esa unión, en un desolado planeta Tierra, hará estallar la vida. Los hongos aparecieron muy temprano sobre la Tierra. Sin embargo, son los grandes olvidados de la historia natural. Su reino es distinto al de los reinos animal y vegetal. No comen, descomponen la materia. No tienen cabeza ni ramas, sino una red de filamentos capaz de proliferar con tenacidad, mutar, modificar su trayectoria. Tienen varios nombres científicos, Cladosporium, Penicillium, y son indispensables para la descomposición orgánica, los antibióticos, las enzimas. La resistencia es su fuerza. Con sus reservas, resisten a la sequía, respiran cualquier gas, viven prácticamente donde sea, se aferran a lo que sea.
No se desplazan por sí mismos. El viento los transporta y dispersan sus numerosas esporas. Son tan livianos que de generación en generación terminaron por conquistar la tierra entera. Las bacterias, los hongos, las algas y los líquenes hicieron brotar el suelo de la tierra, el humus, la tierra fértil. Hoy, el suelo contiene una red infinita de estos hongos minúsculos. No los vemos, pero están ahí. Viven en simbiosis con las raíces de las plantas. La solidaridad oculta bajo la tierra sienta las bases de un reino inmenso, el reino vegetal. Afuera, los seres vivos ya no se arrastran, se elevan, compiten por alcanzar la luz. Se valen de lo que sea para superar al vecino e incluso lo utilizan trepando sobre él. En la Tierra hay 300.000 especies de plantas. Todas se solean gracias a sus hojas. De esta competencia nacen las frondas, un techo de verdor tan denso que impide que los rayos del sol toquen el suelo. Entonces, las bromeliáceas y epífitas alcanzan las ramas altas y aprovechan la lluvia y el sol. Las plantas trepan y toman por asalto a los árboles, cargándolos de vida como torres de Babel. El 25% de la diversidad en el mundo se encuentra en los bosques primitivos. En Amazonia hay 16.000 especies diferentes de árboles. Forman una nube de vida suspendida a más de 40 metros de altura, perforada por troncos inmensos, cual gigantes vacilantes, cuyas raíces apenas logran mantenerlos en pie. El bosque primario es una maravilla de la naturaleza. Ese mundo verde devora el carbono presente en el aire y lo transforma en troncos y en hojas. A cambio, produce oxígeno. Fue un milagro que comenzó hace 350 millones de años, durante el período carbonífero. A través de esa protosíntesis, la vida influyó sobre el clima hasta crear un mundo aparte en la galaxia del Sol. La Tierra se convirtió en un planeta vivo, pero nada en su génesis dejó presagiarlo. En sus comienzos, la Tierra era invivible. Era un mundo de ascuas y de fuego. Hoy en día siguen activos 1.500 volcanes, pero apenas un centenar de ellos llega a una fase de erupción, como la del volcán Bardarbunga en Islandia. Se trata de un volcán rojo de erupciones efusivas que debe su nombre al color de su lava, de más de 1.000 grados de temperatura. Los volcanes emiten calor constantemente y sus gases carbónicos todavía cargan la atmósfera del planeta. Sus nubes de azufre filtran el paso de los rayos solares.
A lo largo de las eras geológicas, la Tierra sufrió terribles extinciones relacionadas con los volcanes. La vida fue demolida, quemada, asfixiada, pero siempre resistió. En realidad, el secreto de la vida en la Tierra está en los océanos. Representan la caldera, el crisol de todo. Todo aquello que tiene vida procede del agua. Las plantas nacieron de las algas, los insectos de los crustáceos y los peces abrieron el camino a los vertebrados terrestres. El antepasado remoto del hombre debió asemejarse a una iguana marina, cuyos últimos ejemplares habitan las Islas Galápagos. Estos tetrápodos pertenecen al conjunto de los vertebrados acuáticos, la descendencia del pez. La palabra tetrápodos significa 4 patas, con las que supuestamente remaban y un día caminaron. Y un día el horno desapareció. Las lluvias dejaron de ser ácidas. El clima estaba templado y la atmósfera cargada de oxígeno. Las iguanas de las Islas Galápagos aprovechan el calor y el sol. Siguen el mismo camino de los animales marinos que aprendieron a respirar fuera del agua. Cada generación experimentaba una evolución de sus órganos. Algunas conservaron las branquias y los pulmones también. Esa mutación anunciaba la era siguiente, la conquista de las tierras. Decenas de miles de especies dejaron los océanos. Aquella odisea las llevó más allá del mundo conocido, hacia los bosques primarios. Pasaron 200 millones de años para que aquellos aventureros pudiesen llegar al nuevo mundo. Los primeros en lograrlo no fueron los más fuertes, sino los más pequeños, como las salamandras, el conjunto de los anfibios. Las ranas proceden de esta familia, de las que existen 5.500 especies conocidas en el mundo. La mayor parte vive anidada en las grietas de la selva amazónica. La diminuta rana waterfall tiene el tamaño de un sello postal. Las ventosas de sus patas le permiten adherirse a las hojas de los árboles. Las ranas son frágiles, su piel absorbe todo. La misma contiene sustancias vitales, venenos y hasta anestésicos naturales. Son magníficos herederos de la evolución de las especies. Otro grupo de conquistadores muy antiguo son los cocodrilos. Tienen la piel dura y terribles mandíbulas, pero en realidad no son tan poderosos. Estos reptiles están subordinados a su entorno. Cualquier cambio en la temperatura los agota rápidamente.
Esas limitaciones obligaron a los cocodrilos a llevar la vida con paciencia. Esa paciencia favoreció el camuflaje y el arte del disimulo, además de crear morfologías de lo más variopintas. La tortuga mata-mata vive en las zonas inundadas de la región amazónica. Es capaz de aguantar la respiración durante varias horas, camuflada como hoja. La anaconda está entrenada para esperar varios días y emboscarse hasta que una presa se acerque a la orilla a beber. Esta serpiente de pantano se desliza entre los árboles, siempre al acecho para ahogarla. Los serpientes siempre han fascinado a los humanos. Están en las mitologías del mundo entero. Los dragones están inspirados en ellas. En Amazonia, las ciénagas son habitualmente efímeras. Cuando escampa, el agua corre hacia los ríos y los animales buscan otra zona inundada. Se dice que el bosque trae la lluvia, una lluvia torrencial, o a veces hasta un verdadero diluvio que origina ríos inmensos. Sin árboles, las cataratas de Iguazú, en Brasil, no existirían. El agua, como la vida, nunca se detiene en su camino. ¿Cuántas especies han aparecido? ¿Cuántas han cambiado el rumbo del ser vivo? Hay que hundirse en el corazón de Iguazú para conocer un maravilloso capítulo de esta historia de la vida. Hace 200 millones de años, una especie tenía un ancestro en común con la familia de los cocodrilos. Esta abandonó el agua para surcar el cielo. Comenzó por hacerse más ligera y más ágil. Si bien las primeras se conformaban con avanzar dando botes, las últimas dieron el gran salto. Es la historia de las aves. Volar permitía vivir en un mundo nuevo, como los martinetes de cabeza gris que anidan en el corazón de las cataratas de Iguazú para protegerse de sus depredadores. Existen cerca de 10.000 especies de aves. Son los últimos dinosaurios vivos del planeta. El bosque es una memoria de todas las experiencias de la vida sobre la Tierra. Es un libro a cielo abierto, donde aprendemos a volar, a reptar o a nadar. En él también se aprende que, contrariamente a las apariencias, los suelos de los bosques primarios muchas veces no son ricos, sino pobres y ácidos. Así, algunas plantas son carnívoras, como la drosera. La drosera se cubre de rocío para capturar a sus presas. Es una artimaña.
A los insectos les atrae su olor e incluso su aspecto. La trampa se cierra gracias a los pelos sensibles que provocan una señal. Luego el animal es digerido por el líquido viscoso. La dionea o atrapamoscas tarda entre 2 y 3 semanas para digerir a una presa. Luego, un día, echa al aire un esqueleto vacío y espera a su próxima víctima. Pero para reproducirse, las plantas precisaban de otro artificio. En aquel mundo verde, casi monócromo, el ojo se había ejercitado en ver solamente los contrastes. Al perfeccionarse la visión, se produjo una increíble revolución, la revolución de los colores. Las plantas necesitaban entrar en contacto para reproducirse, pero estando enraizadas, ¿cómo? Algunas plantas diseñaron una estrategia inédita, la seducción. Las plantas se adornaron con colores vivos, emitieron olores y sabores. Así nació la flor. La labor de las flores consistía en atraer a todo lo que volase, reptase o caminase. En fin, manipular a los que libaban y utilizarlos sin que se diesen cuenta. La polinización. Cuando el insecto está libando, transporta el polen entre las flores macho y las flores hembra. Y listo. Una vez más, el ser vivo sacaba provecho a la alianza entre las especies. Pero aún más que la de la mariposa, tal vez la historia de amor más hermosa entre una planta y un animal sea la del colibrí. Esta ave se alimenta exclusivamente del néctar de las flores. Su pico y su lengua están adaptados para explorar los pétalos. Existen más de 300 especies diferentes de colibrís, cada una adaptada a una forma de flor. El corazón del colibrí late muy rápido, hasta 1200 pulsaciones por minuto. Gracias al néctar de la flor, sumamente rico en energía, esta ave se desenvuelve como ninguna otra. El colibrí es un campeón del desplazamiento, pero no hay que equivocarse. La flor es la que manda. Cada año, durante la época de los amores, la seducción es primordial en los bosques de Centroamérica. En ese juego, el trofeo quizá se lo lleve el colibrí cola de espátula. Esta especie es sumamente rara y vive solamente en las zonas de montaña tropical.
Los machos adultos poseen 2 plumas en forma de espátulas con las que danzan a una velocidad asombrosa. El bosque se convierte entonces en el escenario de un verdadero ballet de plumas. Pasada la temporada nupcial, la pareja deberá enseñar a su cría el famoso código cromático, la clave para alimentarse, y el ciclo comenzará de nuevo. El bosque nos enseña que la cooperación entre los seres vivos es más importante de lo que parece. Las hormigas cortadoras de hojas de Amazonia son artrópodas. Estas hormigas tienen una particularidad: cultivan un hongo. Saben seleccionar las especies, esquejarlas, multiplicarlas. Se alimentan de ese hongo, lo que les permite disponer de una reserva durante todo el año, aun cuando la época no es propicia. Si bien algunas hormigas no hacen nada mientras que otras trabajan con fervor, estos insectos son de hecho los creadores de la vida en sociedad, en la que cada uno asume un puesto y una función dentro del grupo. Así, la colonia se convierte en un superorganismo capaz de sobrevivir a las hambrunas e incluso de descomponer árboles enteros. El nacimiento de esas sociedades de animales constituyó un hito. Marcó el fin de una era de soledad en la que cada individuo tenía que sobrevivir, resistir, aferrarse a la vida de manera solitaria. Fue hace 200 millones de años. En ese momento comenzó la saga de los mamíferos. Esa familia es la nuestra, la de los humanos. Los mamíferos, como estos monos capuchinos del Brasil, son vertebrados de sangre caliente. Amamantan a su cría y viven en manadas. Eso cambia todo. La vida en familia conlleva muchas circunstancias inesperadas, ayuda mutua y diversión. Es la hora de un gran salto evolutivo. El grupo favorece la cultura y la transmisión. El ingenio y la curiosidad llevan a inventar las primeras herramientas. La experiencia de los monos capuchinos es sorprendente y augura la etapa que cambiará radicalmente el mundo. Se acerca la hora del hombre. Necesitará 2 millones de años para erguirse, organizarse. Y tal como hizo el mono capuchino, también usará la piedra, las herramientas. Así empieza una nueva aventura sobre la tierra. Hay que cerrar el gran libro de la selva y hundirse en la oscuridad.
historia, la mía, la del hombre. De todas las familias de homínidos, solo queda una, la del Homo sapiens, el hombre sabio que legó sus pinturas a la posteridad. Ocurrió hace 36.000 años en la cueva Chauvet, en Francia. El Homo sapiens debe su supervivencia a su inteligencia. Fue probablemente ese poder el que lo motivó a representar su entorno. 1 millar de dibujos y pinturas hechos con óxido de hierro y carbón vegetal, pues el hombre ya dominaba el fuego. Existen 14 especies animales identificadas, entre las que hay bestias peligrosas como el león, el mamut, el rinoceronte lanudo, el oso. El hombre no se dibuja a sí mismo, dibuja a los demás seres vivientes, es consciente de su existencia. El Homo sapiens seguramente se hizo muchas preguntas sin respuesta. Por consiguiente, llenó sus lagunas con el arte, la expresión, la cultura, con toda una red de historias y códigos muy complejos. Más tarde, gracias a esa conciencia, el hombre concebirá la domesticación, la agricultura y la ganadería, pero mientras tanto sigue sobreviviendo gracias a la carne animal. Había que calentarse y alimentarse. Necesitábamos las pieles para vestirnos. Había que matar a bestias mucho más grandes. Además, quedaba un misterio sin resolver, el de la muerte. Ese paso mortificaba las mentes de los primeros hombres. Probablemente fue así como nació el chamanismo, diálogo entre el ser humano y los espíritus de la naturaleza. Se trata de un arreglo con nuestra conciencia. La caza se convirtió en un intercambio. Se negociaba la muerte de la caza con los espíritus del bosque. Todo era pura vida. El agua que canta en el río, las rocas que lo bordean. El árbol tenía un alma, buena o mala, amenazante o apacible. Era posible hablarle y éste respondía. Esas creencias, llamadas animistas, eran comunes en la prehistoria. Conciencia o creencia, el Homo sapiens estaba relacionado directamente con el mundo viviente. Desde una época temprana, el hombre cooperó con los animales para cazar, en especial con el lobo gris. El lobo es un animal que vive en manada y también caza para alimentarse.
Tuvimos que domarnos mutuamente, aprender a respetarnos. Durante miles de años cazamos juntos. La cooperación nos convenía a ambos, por eso la desarrollamos. Pero era incierta. El lobo fue domesticado hace 15.000 años. Fue el primero. Engendró la familia de los perros. Sin embargo, una rama del lobo permaneció completamente salvaje. Por eso, este animal ocupa un lugar singular en la memoria del hombre. En los cuentos infantiles, el lobo encarna la figura del aliado sospechoso. El lobo salvaje se convirtió en enemigo. Otro animal había llegado para servir al hombre. Se dice que cuando la vaca entró en mi campo, entró en mi vida. Fueron los comienzos de la domesticación. Domesticar significaba alimentar, proteger y controlar la reproducción de aquellas bestias. Fue difícil, pero fue un éxito. La población de bovinos en el mundo supera hoy en día los 1.000 millones, todos descendientes de un puñado de reses bos primigenios salvajes domesticadas en Oriente Medio. Fue hace 10.000 años. Las relaciones entre el hombre y el mundo viviente se transformaron. La vaca representaba una fuente de alimentación rica. Se trabajaba su cuero y, sobre todo, era utilizada para labrar la tierra. Había llegado la hora de la agricultura. La agricultura es una clase de domesticación, la de las plantas. El hombre aprendió a seleccionar y reproducir el arroz, la dormidera, la avena o el trigo, de los que existían miles de variedades salvajes en la tierra. A pesar de los avances técnicos, los animales siguen ahí. Son la fuerza de los que cuentan con poco. Actualmente hay 1.350 millones de agricultores en el mundo. El hombre era el ganadero, también era el amo. Los animales domésticos eran portadores de prosperidad, eran su orgullo. Llegaron a ser el fundamento de las creencias humanas, pues el hombre tenía la obligación de ofrecer a sus deidades lo más preciado para él. Los animales se convirtieron en ofrendas. Incluso hoy en día se sacrifican animales en honor a los poderes divinos.
Millones de personas, entre indios y nepaleses, acuden en romería hacia el pueblo de Gadimai en la llanura baja de Nepal. Vienen a elevar una petición a la diosa hindú del poder, la diosa Gadimai. Pero para que la petición sea considerada, hay que ofrendar una vida a los malos genios a fin de alejarlos de la diosa. Para los que peregrinan, el animal ofrendado es a menudo la mayor riqueza de la familia, cuando no la única. Una muerte para una vida mejor. $200,000 animales, búfalos, pero también cabras, fueron sacrificados en el Festival de Gadimai de 2014. Será el último. Ya no habrá más sacrificios, pues las opiniones públicas de India y Nepal al fin consiguieron su prohibición definitiva. Gadimai es un símbolo, una imagen que choca, pero en el fondo, ponerle fin no cambia nada. Tengo el derecho sobre la vida y la muerte en el planeta. La humanidad es capaz de sacrificar vidas, pero también de celebrar la vida. La primavera trae consigo la temporada de fiestas, que dan cadencia a los periodos de penuria y de abundancia. Cada año se celebra en la India el Festival de Holi, en el que se reza para que vuelva la fertilidad de la tierra. En el estado de Uttar Pradesh, Holi incluso está vinculado a Krishna, la divinidad suprema de los hinduistas. Ricos o pobres, hombres, mujeres, las castas se mezclan bajo la luna llena de la primavera durante 2 días de baile y alborozo. Se festeja el amor por la vida. Cada color tiene su significado propio. Verde para la armonía, naranja para el optimismo, azul para la vitalidad y rojo para la alegría y el amor. El espíritu de las plantas y el chamanismo desaparecieron. Los dioses cambiaron de rostro, pero no la creencia. La primavera continúa siendo un milagro del planeta Tierra. Hay que agradecer especialmente a las abejas por la primavera. Se dejan guiar por los sabores y manipular por las flores que piden ser libadas. En una colonia, las abejas exploradoras recorren un terreno y cuando encuentran las flores acertadas, informan a las demás abejas. Si alguna de ellas describe un círculo, significa que la flor está cerca del nido. Si la abeja avanza zumbando, está indicando la dirección, con respecto al sol, de un bosque pequeño más lejano. Luego las abejas obreras palpan a la exploradora en busca de olores para evaluar la relevancia del hallazgo. Enseguida comienza un ballet entre ellas. Es un voto para decidir si la colonia saldrá a libar. Es entonces cuando intervengo yo,
Proveo de flores a las abejas, millones de flores. A cambio, polinizan los árboles frutales como estos almendros en California. Les regalo la abundancia, pero esto tiene un precio. Libar la misma flor puede resultar nocivo para un insecto. Las abejas podrían envenenarse con los pesticidas rociados sobre los árboles. Sacrifico una parte de aquellas preciadas obreras, porque pienso que la vida es un recurso inagotable. Cada año, más de 50.000 colmenas se importan en camión desde Estados Unidos. Esto equivale a casi 10.000 millones de abejas. Las mismas permanecen algunas semanas para polinizar los árboles. 4 de cada 5 almendras que se venden en el mundo provienen del estado de California. Esta obra maestra de la agricultura racional genera 15.000 millones de dólares por año. El agua dulce falta para producir más. Las 3/4 partes de sus reservas mundiales son engullidas por la agricultura. Cuando el agua escasea demasiado, arrancamos hasta los árboles. Es el método más rápido, más rentable. La relación con la vida se transforma profundamente. Ya no es mística, ahora es económica. En nombre del productivismo agrícola, actuamos desmesuradamente, arrasando montañas, desviando ríos. Nadie quería incendiar el bosque, pero nadie quería aguantar hambre tampoco. Los bosques primarios prácticamente han desaparecido. 1/3 de la superficie del planeta ha sido acondicionada para la agricultura. En 10.000 años, el rostro de la Tierra ha cambiado. Cada día nacen 400.000 seres humanos y 160.000 mueren. Es decir que hay 240.000 nuevas bocas que alimentar en el mundo, cada día. La población mundial sobrepasó los 7.000 millones de personas. La economía intenta seguir el ritmo de un crecimiento incesante. La eficiencia y la inteligencia propulsan a la humanidad. Educación, cultura. La sociedad humana es un aglomerado de cerebros. Pero paralelamente, se abre una brecha profunda entre el hombre y el mundo viviente. Las ciudades del hombre son cada vez más grandes, más fantásticas. Representan una inmensa red donde todo converge. Ese progreso también modifica el régimen alimentario. El arroz y el trigo ya no bastan a las sociedades opulentas. La demanda de carne se dispara. Lanzada a toda velocidad y en pleno apogeo, la ganadería se convirtió también en una industria globalizada. Los 3 exportadores más grandes son India, Brasil y Australia. En este vasto país sobra el terreno y las áreas de explotación alcanzan el 1.000.000 de hectáreas. Los vaqueros arrean el ganado desde helicópteros.
Cerca de Darwin, en el territorio del norte, hay regularmente 50.000 cabezas de ganado en sus ranchos. Las vacas son seleccionadas por su resistencia congénita. Nacen de cruces entre las razas Brahman y Angus, capaces de vivir solas todo el año. Las omnipresentes alambradas con pinchos canalizan a las bestias hacia las haciendas. Una vez al año, estas manadas ingentes son reunidas, marcadas y examinadas antes de ser vendidas en los mercados internacionales de Asia y Europa. Australia exporta más de 1,5 millones de toneladas, equivalente de peso en canal de carne bovina. Los animales ya no se cuentan individualmente. Se contabiliza su peso en vida o ya descuartizados. El animal se convirtió en un producto. La vaca es un producto. Estados Unidos fue el país pionero en esta mercantilización de la vida. Siendo la rentabilidad un imperativo, ya no hay cabida para la vida en libertad ni para la ganadería familiar. El sistema se basa en explotaciones ganaderas de engorde que pueden contener hasta 100.000 cabezas de ganado, una alimentación sin pasto a base de maíz y hormonas de crecimiento. Se alimenta al ganado hasta con piensos de origen animal, elaborados con los despojos triturados de otros animales. Ese cóctel de proteínas fuerza el crecimiento de los bovinos. A esto se le llama ganadería intensiva. Los animales son alimentados bajo vigilancia científica, pero en realidad se sobrealimentan para que produzcan más carne, aceleradamente y a menor coste, para mayores ganancias. Así que cierro los ojos. Las vacas, así como las cabras, fueron transformadas en máquinas sintetizadoras de materias primas. Se les inyecta por un lado agua y pienso, y por otro lado salen 700 millones de toneladas de leche al año. El animal sufre. A pesar de ello, hay que producir más y bajar el precio en los mercados. La automatización reduce los costes de mano de obra, lo que abre aún más la brecha entre el hombre y los animales. Quiero comer carne, pero prefiero no mirar cuando matan al animal. Así que cierro los ojos. Cada año, el hombre mata y despieza 60.000 millones de animales, 60.000 millones de vidas, casi 10 veces la población humana, en tan solo un año. Los mataderos industriales y las industrias intensivas son los únicos capaces de satisfacer una demanda de carne que aumenta sin parar. El trabajo de la muerte se optimiza. Es una carnicería monumental. El modelo de trabajo en cadena se inventó en los mataderos a finales del siglo XIX y fue copiado por las fábricas de automóviles por ser eficiente y racional. La industria alimentaria no hace sino responder a una demanda absurda: producir cada vez más para vender cada vez más barato. El trabajo en los mataderos es atroz, así que evitamos pensar demasiado en ello. Cada empleado ejecuta un gesto aislado en la cadena, quitándole todo sentido a su oficio. Ya no se mata, se presiona meramente un botón.
No se hacen cortes de cerdo, se desprenden pedazos. Y al final, ya no comemos animales propiamente dichos. Comemos escalopes, bistecs, trozos, pedazos anónimos, como si nunca hubiese habido vida en ellos. $10.000 años equivalen a apenas 500 generaciones del hombre. 10.000 años bastaron para asolar los bosques y menoscabar la sabana. Las especies salvajes fueron obligadas a huir hacia las regiones más retiradas del planeta. En algunas circunstancias, se multiplicaron los conflictos entre animales y humanos. De ahí surgió la necesidad de crear reservas naturales. Botsuana posee uno de los parques más grandes del mundo, el delta del río Okavango. Es un territorio donde el hombre es más raro que el animal. La vida allí es diferente. Esos santuarios pueden visitarse como un parque zoológico, pero a gran escala. El acceso a las reservas no es gratuito. Los ingresos permiten administrar estos territorios. Puede realizarse un safari para toparse con los últimos animales salvajes. La reserva es, pues, como un libro de historia natural al aire libre, para ser explorado a sus anchas y dejarse llevar por la curiosidad. ¡Qué magnífico espectáculo! En estas tierras llanas, el río se divide en cientos de canales salpicados de islas y cuyos meandros se pierden en el horizonte de más de 15.000 kilómetros cuadrados. Okavango es un territorio sin igual. Es como entrar de repente en un planeta salvaje. Así comprendemos cómo 25 millones de años de evolución favorecieron a las jirafas para permitirles alcanzar las hojas altas de las acacias. Puede observarse el elefante sin apuros. Esta vez, las acacias dependen de él. El elefante esparce sus semillas a través de su estiércol y asegura la reproducción de los árboles en toda la región. En Okavango hay 200.000 elefantes. Viven en manadas bajo la autoridad de las hembras de mayor edad que conservan en su memoria los territorios y las estaciones. Estas manadas dedican el día entero a buscar parajes de agua o de comida. Con sus colmillos de marfil, rasgan los árboles y arrancan las raíces para alimentarse. Pese a las apariencias, estos paquidermos son sensibles. Sus trompas sirven tanto para levantar un tronco como para acariciar o comunicarse con otros miembros de la manada. Observar a estos animales salvajes es encantador, pero más que distracciones son seres vivos. Convertir la naturaleza en santuario no resuelve mucho. Se trata de una medida de precaución para no precipitar el fin del mundo, un mundo que todavía me fascina.
¿Acaso mi historia esté ligada a estos animales más de lo que quisiera admitirlo? La misma reaviva una memoria, un hilo invisible que relaciona mi existencia con todos los demás seres vivos. Eso lo sé, pero también sé que me falta espacio. $200.000 elefantes. Representan la mitad de todos los elefantes de África. Son demasiados para el territorio de Okavango, pero ese delta es lo único que queda. Así, esos animales deben aprender a vivir como refugiados. Botsuana prohibió cualquier tipo de caza, pero los elefantes tienen la libertad de migrar hacia los países vecinos. Namibia vende licencias para matar. Esas licencias son legales y sirven para regular a las poblaciones. ¿En cuánto cifran la sobrepoblación? Las cantidades varían constantemente. Lo que no cambia es el principio. Llegué a sacrificar elefantes para proteger a los últimos que quedaban. Y cuando el hipopótamo o el elefante valga menos que la tierra que ocupan, ¿qué pasará? El delta del Okavango no es una tierra desfavorecida, es un delta lujurioso, gracias a las aguas del río. Hoy, esa misma agua amenaza la reserva. Angola y Namibia, ambas río arriba, necesitan sus caudales para un gran proyecto de irrigación de arrozales. Si se lleva a cabo el proyecto, ese delta podría convertirse en un desierto. Pero al mismo tiempo, habría que entender a las poblaciones que necesitan agua para sus cultivos. Se puede escoger entre la protección de los elefantes y la alimentación del hombre. A medida que se acerca el final de las especies, intentamos preservar sus últimos ejemplares. Las reservas de Sudáfrica son el último refugio de los rinocerontes del planeta. Algunas reservas son demasiado pequeñas para recibirlos o acaban cerrando. Por tanto, hay que trasladar a estos animales a nuevos centros de acogida. Un fuerte sedante paraliza los músculos del rinoceronte. También hay que vendar sus ojos, tapar sus oídos. Este gigante podría morir de un infarto si supiera que va a volar. Esos traslados son inusuales. Se realizan bajo la dirección de especialistas, veterinarios y científicos que dedican su vida a aquella naturaleza salvaje. Me prometí que iba a lograrlo, pero mis esfuerzos son irrisorios. Estoy luchando contra lo que yo mismo creé. Con la diestra salvo, con la siniestra masacro.
Se diezma al elefante por sus colmillos, al rinoceronte por su cuerno. Esos grandes animales, veteranos de la historia de la vida, son blancos fáciles para los cazadores furtivos, equipados con armas automáticas, vehículos todoterreno y radiotransmisores. Solo quedan 20.000 rinocerontes en el mundo, mayormente en África. En calidad de especie protegida, se le creía a salvo. Pero en 2014 ocurrió un hecatombe. En solo un año, 1.500 fueron abatidos a tiros por los traficantes. El cuerno pulverizado del rinoceronte se usa en la medicina tradicional en Asia. La demanda desorbitada ha disparado su precio. A 50.000 euros el kilo, el cuerno de rinoceronte vale ahora más que el oro. Cuantos menos elefantes haya, más caro se venderá el marfil. Cuanto más mato, más gano. Especulo con la extravagancia de la vida. La caza deportiva genera en África $200 millones al año. Se creó basándose en la regulación de las especies. Pero en el fondo, se mata solo por deporte, por la triste gloria de un trofeo. Siempre que un animal salvaje no esté considerado oficialmente como una especie en peligro, se puede matar y exhibir su cadáver. En un almacén federal de Denver se guardan los animales incautados en el territorio estadounidense. Son miles de bibelots, prendas de vestir, accesorios, medicinas, arrancados a un mundo vivo. Se trata de un lúgubre inventario que narra la posesión, la crueldad, la dominación. 30.000 años después, Denver sucede a la cueva de Chauvet, con la diferencia de que sus muros relatan una gran locura, la mía. Todas las regiones corren peligro. Hasta en el norte, en las tierras árticas, la vida tiene sus días contados. Es el reino del oso blanco, el más grande de todos los carnívoros terrestres. Hoy, este animal legendario está protegido por las leyes. Representa incluso un símbolo. Reveló al mundo el deshielo de la banquisa y, por ende, el cambio climático. Pero al final, los osos influyen poco sobre las leyes y los símbolos. Las leyes y los símbolos tampoco protegen mucho la vida del hombre. Los nenets también desaparecen. Este pueblo siberiano siempre ha morado aquí en armonía con el frío, arreando las manadas de renos salvajes. Para ellos, la naturaleza es una suerte de lenguaje. Cada detalle tiene un significado. Cada orientación de árbol, cada cambio de líquen, de nieve. Cada año migran hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno, y recorren la península de Yamal, la tierra de sus antepasados.
Los Nenets habían sobrevivido a los zares y a la Revolución Rusa. Esta vez se enfrentan a lo inimaginable, al cambio climático entero. Año tras año, los Nenets presencian el derretimiento de su reino. Más aún, ven cómo los alcanza la civilización industrial. La marcha del progreso es una máquina imparable, como los rompehielos nucleares que surcan el Ártico. Cualesquiera que sean las condiciones, Rusia, campeona de la industria pesada, despeja el camino a sus buques de comercio. Ya de nada sirve saber interpretar el viento y el hielo. A Siberia se puede ir haga el tiempo que haga. La meta consiste en llegar al puerto de Dudinka para cargar níquel. Este mineral es raro en la Tierra. Se extrae aquí, de una de las minas más grandes del mundo, el yacimiento de Norilsk, explotado por el gigante metalúrgico del mismo nombre. El níquel sirve para hacer aleaciones. De hecho, se usa en toda la industria metalúrgica. Hasta las monedas están compuestas en parte por este metal. El complejo está ubicado más allá del círculo polar, sumergido en una larga noche de 4 meses al año. A pesar de las temperaturas gélidas, que alcanzan los 50 grados bajo cero, 170.000 personas viven todo el año en esta ciudad de cemento maltratada por la congelación y el deshielo. Vivir aquí es una proeza, pero sus habitantes llevan una vida auténtica, juegan al hockey, bailan. Cuando el invierno se recrudece, hay que permanecer encerrado. De todas formas, a Norilsk no se viene a pasar las vacaciones. Se viene a trabajar en la mina. Norilsk no es más que un engranaje en una máquina monstruosa. Es la máquina que propulsa a la humanidad en una carrera demencial y espectacular a la vez, que podría envenenar el planeta entero. Aquí, por las mañanas, ya no se mira el sol, sino la dirección de los humos, para saber cuál barrio estará contaminado. Cada año, este complejo arroja a la atmósfera 2 millones de toneladas de gases, esencialmente de carbono y de azufre. Esos residuos industriales, al igual que los emanados por miles de fábricas en el mundo, recorrerán el planeta entero, transportados por los vientos y las corrientes. 50.000 moléculas sintéticas han sido fabricadas en un siglo. Estas no existían antes del hombre. Hoy, esta química invade la Tierra entera. ¿Qué está respirando este hombre protegido con su paño exiguo? ¿Por quién estará sacrificando su vida? Tomar conciencia sobre el peligro no nos detiene. El 90% de la superficie agrícola está inundada con pesticidas. Se inyectan millones de toneladas de fertilizantes químicos en los suelos. Estos productos químicos fuertes cuestan la vida cada año a 200.000 personas, desde los trabajadores que los producen hasta los agricultores que los usan. Los agentes contaminantes están presentes en los tejidos vivos de las plantas, de los animales y ahora de los humanos. Simplemente
suben por la cadena alimentaria. Ahora, corren por las venas de la mitad de la población europea moléculas sintéticas procedentes de herbicidas. Más de un tercio del terreno cultivado en el planeta se ha degradado y ha tenido que ser abandonado. Cuando se creó, esta química no pretendía suponer una amenaza para el hombre o destruir la vida. Al contrario, buscaba mejorarla. Pero cuesta discernir entre progreso y peligro. Tras la química, se puso la esperanza en la genética. El sueño estaba ahí, a la mano. Hacer brotar plantas donde fuera, o hasta acabar con el hambre en el mundo, gracias a los organismos modificados genéticamente. Con los OMG, ya no domesticamos a las especies, sino que nos introducimos en sus funciones vitales para modificarlas. Así, el algodón fue alterado para que pudiese expeler su propio insecticida, el maíz para que resistiese a la mariposa que lo devoraba, la soja para que tolerase mayores dosis de herbicidas. Cabe preguntarse por qué esas plantas no eran capaces de hacerlo por naturaleza. El cultivo de los OMG se extendió como la pólvora. Hoy son legales en 29 países. Existen dudas respecto a los riesgos sobre la salud. No obstante, el mundo entero come organismos modificados genéticamente sin saberlo. Los OMG sirven de pienso para la ganadería intensiva. La carne de res es ahora un producto de la soja o un producto derivado del maíz. Los OMG no resolvieron el problema del hambre en el mundo. Las semillas están patentadas y no pueden ser duplicadas. Sirven para un solo uso y luego deben comprarse. ¿Hasta dónde llegará esta carrera forzada que impongo a los seres vivientes en nombre del simple lucro? Cuando miro Bangladesh, pienso que el caos no está tan lejos. En aquellas llanuras alimentadas por los ríos Ganges y Brahmaputra, aún se cultiva a mano, según métodos centenarios. El rendimiento es bajo, las cosechas son aleatorias. Hay que ceder ante los caprichos del río, transigir con las mareas y el monzón. La tierra se desplaza bajo la voluntad de las corrientes. Las piedras y los peñascos son raros. Cada cierto tiempo hay que reconstruir los diques, migrar a nuevos islotes de arena para instalar casas y escuelas. Se vive con poco, de la pesca y de la agricultura de subsistencia. Todo gira en torno al río. Bangladesh tiene 160 millones de habitantes, 160 millones de personas que dependen completamente de la agricultura y por ende del clima. Aún no lo notamos con claridad, pero un cambio en el clima hará desaparecer todo. Las tierras bajas serán sumergidas rápidamente por el mar, las capas freáticas se contaminarán y cada ser humano tendrá que huir de sus tierras. Todo lo construido aquí es efímero. Dhaka, la capital, tiene una de las poblaciones más densas en el mundo, con más de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Su localización a ras del mar pone en peligro su existencia y está directamente expuesta a cualquier variación climática. Las tierras agrícolas de Bangladesh retroceden, desgastadas por la erosión y la salinidad del mar.
como en el resto del país, los campesinos que se quedaron sin tierra van a las ciudades, dispuestos a trabajar en talleres o fábricas textiles que abastecen al mundo entero. Bangladesh no escapa al engranaje de este nuevo planeta industrial, causante del desbarajuste climático. Ese poderío industrial no es patente en Dhaka, sino en el sur del país, en las playas de Chittagong, en uno de los mayores centros de desguace de buques en el mundo. Chittagong es una visión. Retrata el fracaso de la mundialización. Esos cargueros, esos barcos cisterna ondean banderas de todos los países. Estaban al servicio del comercio internacional. Fueron dejados al abandono y ahora son chatarra. Aquellas obras monumentales, símbolos de la fuerza industrial, a veces se desmantelan con las puras manos. Contienen miles de toneladas de acero que hay que desguazar al menor coste posible, antes de que el clima arrase con esas playas y sus habitantes. ¿Cómo cohabitan en la Tierra humanidades tan diferentes? ¿Cómo transforma la química de algunos la vida de otros? ¿Por qué hay hambre aquí y no en otra parte? Hay 10.000 kilómetros entre Chittagong y Manhattan, pero es posible que un carguero encallado allí fuera fletado por un armador neoyorquino. Asimismo, es probable que otro armador comprase cereales en Bangladesh para venderlos en otro país, o tal vez madera, algodón, forraje. Esas plantas vivientes son bienes ordinarios que se negocian entre una oficina y otra. Se venden millones de toneladas de esos bienes comunes. En otro edificio, probablemente se esté negociando con las tierras agrícolas, cediendo millones de hectáreas con sus líquenes, raíces y todos sus seres vivos invisibles. Pero una llamada hecha aquí, desde esta ciudad, también puede ordenar resguardar un bosque o proteger a una especie animal. En una de esas oficinas, alguien debe estar trabajando para evitar el hambre en el mundo. Prever y organizar también son características de las sociedades humanas. Los acuerdos concluidos entre ventanas pueden generar las soluciones del futuro, pero no hay suficiente tiempo. Hay que apresurarse. En 40 años ha desaparecido la mitad de los animales salvajes. Se calcula que 60.000 especies de plantas ya no existirán de aquí a 2050. Además, existen factores imprevisibles. ¿Cómo proteger a los últimos antílopes saiga cuando perece la mitad de su población en menos de un mes tras un golpe de calor? ¿Podremos detener la desaparición de los últimos leones del continente africano, atacados por nuevas enfermedades hasta ahora desconocidas? El ritmo es 100 veces más rápido que la tasa natural. Los factores se conjugan. Si sumamos la influencia del clima, las condiciones están dadas para iniciar una extinción masiva de las especies.
¿Cómo no temer que después de extinguirse los animales, las plantas y demás seres vivos, el hombre sea el siguiente en la lista? Cuando eso ocurra, cerraremos los ojos para siempre. A veces los estorninos forman enormes bandadas y vuelan organizadamente. Es algo que refleja la vida sobre la Tierra, una obra maestra de creación, de belleza y de armonía. Desde que existe el hombre, la historia de los seres vivos ha sido moldeada por su conciencia. Si se da un nuevo enfoque a la vida que nos rodea, si se restablece la consideración y el respeto por los demás seres vivos, se puede transformar mucho más. Ahora me estoy acordando. Salvaje no quiere decir bárbaro. Lo salvaje no se opone a la civilización. Salvaje significa simplemente aquel que habita el bosque. Defender lo salvaje, defender el bosque, es en cierto modo defender mi historia, mi planeta, mi casa interior. Cuanto más observo este mundo salvaje, más entiendo. Es ese punto de referencia que falta en mi camino. Solo, enemistado con mi civilización, logré derrotar el hambre, protegí a los míos, pero hoy esta carrera me está destruyendo. Si aprendo de nuevo a vivir en armonía con esta vida salvaje ahora, me renovaré como ser humano por mi propio bien y el de los míos. Protegeré a mi propia especie. Ese amor por los demás seres vivos lo llevo en alguna parte de mi ser. Es ese amor el que aún habla con mi alma de niño. Es ese amor el que me estrecha el corazón cuando siento el vacío de la muerte. Déjenme entonces abrir los ojos ante el mundo y mirarlo con respeto. All around me are familiar faces, worn out places, worn out places. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are